Los que están atrás parados, ¿alcanzan a escuchar bien? Bien. ¿No? ¿No? Algunos dicen que no. Ok. Bueno, voy a tratar de gritar un poco y pues primero pedirles una disculpa porque no tenemos más sillas. Ahorita hay un examen profesional y no se podían liberar más sillas para el evento. Pero los que están atrás les invito a venir aquí más adelante y se pueden ir acomodando, ándale, a sentarse en el piso, no pasa nada, o sea, háganse cómodos, el espacio pues es de ustedes. Gracias. Este evento lo organizó el Departamento de Estudios Sociourbanos junto con el Departamento de Historia. Nos da mucho gusto tener de visita aquí en Guadalajara al doctor Bruno Baronet de la Universidad Veracruzana. Va a moderar el evento Fortino Domínguez, que es compañero nuestro de aquí del CUCH, y solo me toca darles la bienvenida y pues dejarles el micrófono a Bruno y a Fortino. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos. La dinámica de hoy va a ser muy sencilla. Bruno dispondrá de todo el tiempo que sea necesario para su charla. Después realizaremos un espacio para preguntas y respuestas, tratando de con ello articular un buen debate de ida y vuelta, ¿no? Un poco para contextualizar, decir que Bruno es un gran amigo y colega, que tenemos ya un tiempo de conocerlo, y en ese sentido nos da mucho gusto poder tener la oportunidad de que venga aquí a la universidad. Él es doctor en Sociología por el Colegio de México y la Universidad de París, bajo la dirección del sociólogo Rodolfo Stavenhagen. Realizó su tesis sobre la educación autónoma zapatista en Chiapas, mismo que está el libro publicado por Abya Yala. También realizó un postdoctorado en la UNAM y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Educación en Jalapa, Veracruz, donde junto al Cuerpo Académico de Estudios Interculturales ha desarrollado una propuesta muy interesante sobre la cuestión de la educación autónoma en gran parte del país. Bueno, y sin mayor preámbulo, pues le damos la palabra a Bruno. Bueno, tal vez un poco a petición de Roberto, decir que estas actividades se enmarcan en actividades que venimos desarrollando desde el 2008, en lo que tal vez ustedes conozcan como la Cátedra de la Interculturalidad y el Seminario de Epistemologías Decoloniales. En ese marco hemos también invitado a Bruno Baronet, y en ese sentido nos parece muy pertinente la charla de hoy, en sentido de que nos venga a hablar sobre el proceso organizativo que está sucediendo en el sur del país, en las cañadas de la Selva Lacandona, y en ese sentido poder entender estos pensamientos críticos que están surgiendo desde América Latina, ¿no? Entonces, yo sin más, yo creo que ahí lo dejaría y le pasaría más bien la palabra a Bruno. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Fortino, gracias, Robert. Pues me da mucho gusto estar aquí, gusto conocerlos. Creo que podría dar unos elementos aquí con el micrófono y luego pues algo más como un diálogo, preguntas, comentarios. Es posible que yo no pueda responder a muchas cosas que tengan como dudas, pero al menos vale la pena plantear las preguntas. Entonces les invitaría a preparar pues reacciones, ¿no? para retroalimentar este trabajo y dejar más pistas de reflexión abiertas para el futuro. Disculpen, mi español no está muy bueno. Yo nací en un pueblito de Francia que llamaríamos un rancho aquí, ¿no? Aquí me hallo muy bien, encuentro mucha resonancia con el lugar de donde vengo, cerca de Cognac, ¿no? Nosotros también tenemos ahí muy buenos vinos. Y llegué a México cuando tenía 20 años, 21 años por ahí. Y como joven de extracción rural, mis papás son campesinos, se habla un dialecto en mi familia, no se habla el francés. Vengo de un pueblito ahí. Y entonces sí encontré cierto eco, una cierta
vaya, identificación con la lucha de distintos pueblos, como los zapatistas por la tierra, ¿no? Pero también por la dignidad, ¿no? Y pues eso me cambió a mí. En un principio, cuando me acerco a lo que todavía no eran los caracoles en Chiapas, porque nacen en agosto del año 2003, ¿verdad? Era el año 2000, y como yo era pues educador popular de formación, ahí me formé en Francia en esto, y también daba capacitaciones, talleres de este tipo de cosas. Entonces pensé, órale, tal vez los zapatistas necesitan de algunas técnicas, ¿no? Y eso de educación popular es práctico para justamente revitalizar lo nuestro, ¿no? Y me equivoqué, por supuesto, porque pues no tenían mucho que aprender de un güerito mal peinado como yo, sino más bien, no fue solo mi caso, pero aprendí mucho de errores así, es decir, un poco como estos viejos errores de la educación popular en los años 60, 70, que venían a transformar las relaciones, ¿no? Y terminaban más transformados que sus intenciones valían, ¿no? Un poco eso pasó conmigo, y varios años después, cuando se trató de plantear un trabajo de investigación, ahí más de investigación-acción, pues yo no sabía muy bien lo que yo estaba haciendo, ¿no? Algunos lo llaman como investigación colaborativa, pero yo como francés, la colaboración no suena muy mal, porque siempre se colabora con un enemigo, ¿no? Son los que ocupan que colaboran, no. Entonces eso nunca me ha gustado. Me ha gustado más un concepto que ha desarrollado Andrés Aubry, un historiador, antropólogo de Chiapas. Él hablaba de hacer trabajo en asociación con. Y en este trabajo de trabajar en asociación significa plantear problemas de investigación en asociación con los principales interesados, ¿no? Y eso hizo que se modificara toda mi intención inicial. Y entonces pues el trabajo que hice fue más bien de tratar de entender qué significa esto de la educación en la autonomía, o de la educación para la autonomía, ¿no? Para construir esta autonomía. Entonces, ¿qué tal si empezamos ¿qué tal si empezamos a definir o acercarnos a esta noción de educación autónoma? Primeramente, no estoy seguro que sea la educación que fuera autónoma, sino más bien el sistema político regional local que lo es autónomo y que impregna a su propio educativo, a su proyecto educativo, una marca que no es en el sentido de la autogestión entendida en su aceptación europea, ¿no? La autogestión obrera, por ejemplo, ¿no? Más bien yo creo que se trata de un proyecto de autonomías mucho más amplio, que tuvo que preocuparse por la educación. Ahora que ya ocupamos nuevas tierras, ahora ya que tenemos nuestros municipios autónomos, finales del año 94, 95, creo que muchos de los campesinos indígenas zapatistas, y no solo zapatistas, se hicieron esta pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer como educación? Entonces la educación autónoma más bien como un producto de la lucha por la autonomía, más que una autogestión en su sentido burgués de la autonomía, como en nuestras universidades que se quieren autónomas, ¿verdad? Es otro sentido de la autonomía, ¿no? Es un sentido que tiene que ver con otro contexto de luchas estudiantiles, sociales, ¿no? Y que poco creo tiene que ver con el concepto de autonomías que reivindican los pueblos. Dicho eso, ahora la autonomía sería también un proyecto como un reto a la política que sufrimos, ¿no? Porque los procesos autonómicos ponen el dedo donde duele. Por ejemplo, limita los caciquismos culturales. Esa es una hipótesis que estoy desarrollando. Sabemos que en la educación, sobre todo en el nivel rural, ¿se escucha bien?
Raro. Sí. ¿Sí? ¿Así? Sí, decía... Así. Que la autonomía limita los cacicazgos y en la educación también los caciquismos, es decir, no se escucha bien. Así. Sí. Limita los cacicazgos en el sentido en que impide que algunos actores locales se apropian del monopolio de la representación del Estado y de toda su autoridad en la comunidad. Porque ya no, en un marco autonómico, ya no se trata tanto de una política de Estado, sino de una política de pueblo, de un municipio, en el caso de algunos municipios de la Selva Lacandona, por ejemplo, ¿no? Entonces impide que algunos profesores también pues sean como lo que observamos hace muchas décadas, sean también comerciantes, sean también políticos, ¿no? Si observamos el mapa de los presidentes municipales en las regiones indígenas, al menos del sur del país, desconozco el norte, vemos que los presidentes municipales en general provienen del magisterio, ¿no? Y eso es un elemento, ¿no? De poder, ¿no? Y en el sentido de las propuestas autonómicas de Chiapas y también de otras regiones de América Latina, anterior como posterior al 94, vemos que es un punto en común. La autonomía propicia el control comunitario, o sea, popular, de la figura docente, incluso del perfil del maestro. Ahorita vamos a platicar un poco del perfil del maestro en las zonas zapatistas, que ellos llaman promotores, ¿no? Pero es un punto en común. También un punto en común de las autonomías es que permite la movilización de lo que podemos llamar los capitales simbólicos de los sujetos de esta educación. Es decir, que se valora su subjetividad, su identidad. Es un punto también sobre el cual vamos a regresar más adelante, pero quisiera hacer un flashback en la historia, ¿no? Antes de hablar de resonancias, hablar tal vez de antecedentes. En distintas regiones de América Latina, luchas indígenas por la tierra dieron lugar a experiencias educativas para niños de los militantes muchas veces, que han sido muy interesantes. Han cobrado distintas formas, algunas híbridas, gestión entre la organización política y el Estado, otras más radicales, ¿no? Donde no se permitió la injerencia del sindicato de profes, por ejemplo. Otras cambiaron de naturaleza, como en el caso del movimiento indígena de Colombia, en el Cauca. Empezaron con algunas escuelas en resistencia a partir del 78, ¿no? 80, y luego poco a poco pues fueron, regularizándolas, ¿no? Y extendiendo este modelo en negociación constante con el Estado por el dinero, ¿no? Y ahora están gestionando en el Cauca, parece que 2.000 escuelas de educación básica, más la formación de los docentes, ¿no? Pero en acuerdos tensos con el Ministerio de Educación en Bogotá, ¿no? El caso de Brasil es muy interesante, no es de educación indígena en sí, es la experiencia del movimiento sin tierra. Hay muchos textos que pueden encontrar en internet, incluso en español, sobre la experiencia de educación itinerante o de las escuelas campesinas del MST, del movimiento de los sin tierras, ¿verdad? Pero una diferencia con lo de los pueblos indígenas es que ahí no hay esta búsqueda por el rescate cultural, dicho rápido, es decir, la revaloración de las identidades, ¿no? Esta búsqueda de dignidad, ¿no? Pero más cercano a nosotros en Guatemala, recuerdan que antes del levantamiento zapatista en 94, Guatemala estaba pues en medio de una guerra tremenda. Hay una estimación de más de 300.000 muertos, y las regiones más decimadas, más atacadas por el ejército guatemalteco fueron justamente los departamentos limítrofes con Chiapas. Y saben que llegaron
refugiados, muchos refugiados indígenas mayas a Chiapas. Sabemos poco de la educación en las bases de la guerrilla guatemalteca de finales de los 80, principios de los 90. Se supo después, justamente después del levantamiento zapatista, cuando las comunidades salen al claro, así decían, ¿no? Salen a la luz del día, y nos damos cuenta que tienen un proyecto de educación que hoy podríamos llamar autónomo, porque basado sobre un modelo de gestión comunitaria de la educación. La educación estaba puesto al servicio de la comunidad en lucha, ¿no? Durante la guerra. Me tocó entrevistar a ex responsables de las guerrillas guatemaltecas y me decían, cuando la producción económica estaba mal, o sea, la producción de frijol y maíz no estaba bien, pues veíamos que la educación también decaía, porque los jóvenes iban a trabajar para las cosechas y se desprotegía la educación. Entonces una educación muy vinculada, muy dependiendo de los problemas cotidianos económicos y de la guerra. Pero recuerden que los acuerdos de paz en Guatemala se firman, de hecho en México, en Chapultepec, en 96. Más o menos a la misma época, hace 20 años, de las negociaciones de los acuerdos de San Andrés, que justo cumplen 20 años el mes pasado, el 16 de febrero pasado. Y a través de esta lucha por nuevos derechos colectivos, hay nuevas resonancias y se abren posibilidades de considerar la educación ya en manos de organizaciones propias de los pueblos. Yo sé que en México esta es una cuestión difícil, porque la educación siempre ha sido el monopolio del Estado, también de grupos religiosos, pero del Estado sobre todo. En otros países más al sur de América Latina no, como Colombia, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado es más débil en su trayectoria, su trayectoria, ¿cómo decir?, de políticas públicas, ¿no? Y en México, como que todavía lo dicen algunos grupos que he podido entrevistar, hacer su propia educación es un delito, es un crimen. Eso es algo que he escuchado en muchos lados, en diferentes estados, ¿no? Y en otras lógicas, en países del sur, yo no he notado esto, no he notado esta represión, esta criminalización de experiencias no estatales o no religiosas de educación propia. Vaya, esos eran antecedentes. Ahora, ¿quiénes son los actores de la educación autónoma zapatista? Me tocó hacer una investigación de acción, como les dije, durante varios años, hace más o menos 10 años, y he dado un seguimiento después, cuando los caracoles ya no estaban permitiendo de manera abierta que se hiciera este tipo de investigación antropológica. Estoy hablando de hace 10 años, a la época de la otra campaña y del lanzamiento de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y en aquel momento pues hicimos estimaciones, los propios zapatistas hicieron declaraciones y calculamos que más de 500 escuelas que ellos llaman autónomas, que les dije no son autónomas, es el sistema político que es autónomo en sí, ¿no? Escuelas zapatistas más de alrededor de 500. Otras estimaciones por ahí hablan de alrededor de 45,000 a 50,000 niños que han recibido educación por parte de, eso sí, no sabemos bien, de más de 1,000 promotores y promotoras. Y en cada una de estas comunidades, no sabemos exactamente cuántas, ¿no? Varios cientos, eso sí, hay comités de educación. Comités nombrados por asambleas, tal como estos promotores, bajo principios de lo que podríamos llamar la democracia radical, o que tiene que ver con lo que Luis Villoro llamaba también la democracia comunitaria, ¿no? Bajo métodos asamblearios y de rendición sistemática de cuenta, se nombra y se compromete a un joven de la comunidad a ocupar cargos pues importantes, como podría ser el cargo de educador, ¿no? Pero también otro puesto muy importante
que sería el cargo de vigilante de estos procesos de educación, que ellos llaman comités de educación, ¿no? Participan en las asambleas, lo que he podido ver, toda la comunidad, o por lo menos un representante de cada familia. Muchas veces se tratan de hombres, no siempre. Asisten los niños en las asambleas y escuchan, sobre todo muy atento cuando se trata de evaluar, ahí, bueno, es palabra mía, evaluar, bueno, de pedir, vaya, que rinda cuenta el profesor, cómo le ha ido, cuáles son los problemas y qué tipo de avance ha habido con los niños, y todo eso se discute de manera colectiva, ¿no? Por supuesto, a veces hay tensiones, ¿no? El promotor no siempre, pues, está satisfecho con las orientaciones de los comuneros, que no solo son padres de familia, también están ahí los abuelos y los jóvenes de la comunidad que no tienen hijos en edad de cursar la escuela, ¿no? Es interesante. Y otro trabajo que hacen estas familias es, en el caso de los zapatistas en Chiapas y del estado actual de resistencia ante la guerra integral de desgaste, es que pues apoyan, sobre todo los padres de familia, los hombres, a cosechar el maíz, el frijol, para el alimento del promotor, pero también pues he visto que se cooperan para apoyar con un poco de azúcar, con un poco de aceite, a veces dinero en efectivo para el pasaje, ¿no? Es decir, que funciona con pocos recursos, ¿no? Una pregunta que me han hecho muchos es que si justamente los güeritos un poco mal peinados como yo, bien peinado como Robert, si somos estos que venimos a dar dinero en dólares o en euros a los zapatistas. No lo he podido comprobar hace 10 años, les digo, durante estos años que puedo observar, ¿no? Y al contrario, yo creo que mucho del fruto de la construcción de esta educación, de las paredes hasta el mobiliario, es fruto del trabajo colectivo, ¿no? Trabajo colectivo para fabricar, para construir la escuela, pero también en una milpa, ¿no? Especial, ¿no? Un colectivo, le llaman colectivo de maíz, ¿no? Un colectivo de ganado, ¿no? Cooperativa de ganadería de vacas, ¿no? Y ahí sacan un poco de fondos, de recursos para el apoyo a la educación. No hace falta recordar que las bases de apoyo zapatistas y los indígenas que son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona en Chiapas son indígenas, ¿no? Son campesinos, muchos de ellos, su gran mayoría son campesinos, y también pertenecen a familias extensas, ¿no? Muchos hijos, pertenecen a distintas religiones, pero en general pues a la católica en su declinación de la teología de la liberación. Pues estas identidades, estas subjetividades de campesinos celtales, zapatistas, le impregnan a sus procesos autonómicos pues unas marcas, yo creo que decisivas. Entonces sí es una educación campesina, donde pues se aprende a ser orgulloso de ser hijos de campesinos, ¿no? Una de las primeras palabras que he podido escuchar ahí, que se aprendía con los niños, es la palabra machete, que tiene mucho que ver, tiene mucho significado para ellos, porque es la herramienta cotidiana, el machete. Todos los niños varones tienen su machete en el juguete, ¿no? Y si ven a su papá, a los adultos todo el tiempo estar lijando, ¿no? Y entonces aprenden la palabra machete, ma como mamá, che como el Che Guevara, ¿verdad? Y té como el té limón que andan tomando ahí, té de hierba limón, ¿no? Es lo que acostumbran a la selva a tomar de repente. Entonces es una educación campesina, pero también una educación indígena, ¿no? En lenguas, no solo en la lengua indígena dominante de la comunidad,
Hay muchas comunidades, sobre todo en tierras recuperadas, como les dicen ellos, en los nuevos poblados zapatistas, donde se hablan muchas lenguas, porque vienen de distintas regiones, ¿no? Y hemos podido observar que son educación multilingües, que los maestros de la SEP de educación indígena, pues yo creo que no lo logran ni en español. Entonces ahí aprenderían mucho del compromiso cotidiano que puedan tener estos jóvenes en poner la educación al servicio de la revalorización del ser indígena, del ser celtal, tzotzil, chol, tojolabal, etc. Pero también una educación zapatista, una educación de acuerdo en la identidad, una cultura que creo rebasa las propias bases de apoyo zapatista. Es una identidad rebelde, ¿no? Vaya, me van a decir, es una educación política eso, ideologizada tal vez, ¿no? Sí, pero creo que el viejo Freire, ¿verdad? Este barbudo de Brasil decía que todo acto pedagógico es un acto político, ¿no? Entonces, si tenemos una lectura política de la educación de los movimientos, entonces tenemos que tener también una lectura política de la educación hegemónica, ¿no? Que responde a criterios economicistas, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante para mí y para otros, creo, es la organización democrática de la educación, ¿no? Que hace que cada región, cada comunidad tenga un proyecto distinto, ¿no? Por eso es difícil hablar de una educación autónoma, sino serían educaciones autónomas, ¿no? Les decía este promotor, que le llaman promotora de educación en español. ¿Cuál sería, entonces, como sociólogo me hago esta pregunta, cuál sería la posición social de este nuevo educador en la autonomía, ¿no? En el contexto autonómico, en el espacio social comunitario? Pues creo que se ubica entre el cargo comunitario, o sea, recibe uno un cargo que tiene que cumplir de manera desinteresada, por supuesto, a nivel material. Se ubica entre este cargo y la militancia revolucionaria, podríamos decir, ¿no? Entonces, por un lado, este cargo es un poco especial porque no caduca en el tiempo, ¿no? Me dijeron unos jóvenes promotores en aquel momento que es infinito ese cargo, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Pero también responde a cierto compromiso político, entonces con un proyecto zapatista, ¿no? Y en particular con los proyectos educativos de cada municipio autónomo. Si les ha tocado leer los cuadernos de la escuela zapatista, del primer curso, La Libertad según los zapatistas, me parece que están en internet, incluso hay unos videos que los acompañan. Hablan de sus proyectos de educación verdadera. Wow, ¿cómo que educación verdadera? Sería que había una educación falsa, ¿no? No, ellos comentan que en estas escuelas de educación enseñan la historia verdadera. A ver, es que era una historia falsa. Esas eran las preguntas equivocadas que yo me hacía. No se trata de esto. Una escuela que enseña la verdad en estos proyectos significa que luego de interpretar un poco todo eso, di vueltas, muchas vueltas, sería más bien una educación nuestra, que enseña nuestra historia, nuestra manera de ver las cosas. Y esa es la verdadera para ellos, ¿no? No es la mera, la única no, más bien sería la nuestra. O sea, nuestra historia como pueblos, nuestra ciencia, nuestros conocimientos, nuestros saberes como pueblos, ¿no? Ese sería más o menos este sentido que le daríamos, ¿no? No tanto esto que llama ahora el poder gubernamental educación intercultural. Ellos no traducen en estos términos sus propias experiencias, sino que hablan de una educación desde la comunidad para la comunidad, una educación que nace de la comunidad. Y entonces
en uno de estos proyectos, como en el municipio Ricardo Flores Magón, dicen, ahí escrito en celta y está traducido en español, son 3 cuartillas, comentan que la comunidad es la escuela. Ese es un principio pedagógico canijo, ¿verdad? La comunidad es la escuela, ¿no? Y así muchos principios pedagógicos, nacidos de las propias asambleas y reuniones de equipos, de educadores comunitarios. Por ejemplo, hablando de una educación paso a paso, que sea cuntacún en las lenguas, ¿no? Vamos paso, por etapas, ¿no? También hablan de, en la educación, en la pedagogía cotidiana, tenemos que avanzar al paso del más lento. Es decir, pues no una educación elitista para los que ya de por sí saben más, sino de tratar de avanzar sin dejar, como dice el gobierno de manera muy fea, dice rezago educativo. Eso me parece fatal, ¿no? Porque como si hubiera unos retrasados, ¿no? No sé si es la educación más bien que está retrasada a nivel pedagógico ahí, ¿no? En fin, construir una educación autónoma es refundar los principios pedagógicos con base a lo nuestro. Vaya, pero me van a decir, no, pero eso está muy bonito, pero debe de haber riesgos, debe de haber dificultades. ¿Cómo no? Y las expresan ellos, los campesinos, campesinas y sus voceros, de manera muy clara, cuando dicen que no es fácil, ¿no? Que a veces la escuela pues está en dificultades, ¿no? Hay ciertos desánimos a veces, porque pues no siempre hay suficientes incentivos materiales o incentivos, vaya, de entusiasmo del pueblo por la defensa de la educación. No es fácil hacer educación, ¿no? A veces también hay cierta falta de participación de algunos sectores comunitarios, las mujeres. He podido entrevistar mujeres que me decían, no, pues eso de las asambleas para la educación está bien, pero nuestros maridos, ellos sí van, ellos sí saben porque fueron más tiempo que nosotros en la escuela, ¿no? Ahora, tal vez ha ocurrido en algunas escuelas o comunidades también donde las mujeres pues dejan que los hombres tomen las decisiones, ¿no? Y los ancianos tal vez en algunos lados también lo hacen, lo puedo observar. Las personas con mayor experiencia que justamente tendrían mucho que aportar, ¿no? Para la educación, ¿no? Son los que pues dejan a las generaciones más jóvenes, pues las nuestras, vaya, dejan eso, ¿no? Eso de educación nosotros no sabemos, somos ignorantes, no sabemos. ¿De ignorante de qué? Si son hablantes de varias lenguas, si saben manejar códigos culturales de varias culturas. No, ignorantes no. Nosotros los monolingües y los monoculturales somos los ignorantes, ¿verdad? Muy bien. ¿Será que en algunos lados tal vez si esta participación no es integral de la comunidad, puedan reproducirse caciquismos o autoritarismos, ¿no? Cuando hay un control más o menos debilitado de la comunidad sobre el promotor y los procesos pedagógicos. También ellos mismos comentan que pueden, bueno, esa es manera de decirlo, reproducir patrones de comportamiento dominantes. Es decir, pues, ok, estamos en una escuela, hemos construido una nueva escuela, pero al mismo tiempo, pues, es una escuela con sus paredes, su techo y sus filas de niños, su pizarrón, sus horarios, su perímetro limitado a nivel de movimientos, ¿no? Es decir, reinventar la educación sin romper con la escuela en su forma inventada en la época moderna europea, ¿no? Pues también es reproducir algunas estructuras jerárquicas, ¿no? Son debates interesantes que he podido tener así con gente como ustedes, bien peinados también, o bien afeitados también, donde me decían, no, pues desde perspectivas libertarias más bien, ¿será que los zapatistas hubieran podido
pues acabar con la escuela y hacer otra cosa, sí, tenían en sus manos esto, ¿no? Y bueno, pues es un poco prestar a idealizar un poco al otro, ¿no? Que pues, pero nosotros qué, ¿no? Si lo podríamos hacer nosotros, no sé, ¿no? Más bien, creo que lo que están logrando distintos grupos campesinos, no todos campesinos, es realmente retar al Estado en términos de su monopolio que pensábamos hasta ahora total sobre la educación. Es decir, ahora ya no es el Estado que manda, ¿no? Y he podido entrevistar a una autoridad celtal que me decía, ahora con nuestras escuelas zapatistas estamos bien. Ahora ya nadie más nos vendrá a mandar. A ver, si se habla de mandar, es que hay una cuestión de poder ahí. Es decir, que hacemos escuelas que serían autónomas para librarnos del poder ahí ajeno a nosotros, ¿no? Entonces es una cuestión política, ¿verdad? No solo una cuestión pedagógica, ¿no? ¿Quién tiene en sus manos la legitimidad de decir lo que vale o no vale enseñar y cómo? Entonces eso provoca que haya una relación estrecha escuela-comunidad, ¿no? Y que los contenidos escolares reflejan estas identidades que les decía, políticas, sociales, culturales. Significa también que los valores transmitidos tienen que ver con luchas de emancipación, luchas de liberación. También una educación para alimentar una lucha que se territorializa, que se consolida en un espacio determinado, en una geografía determinada, ¿no? Con nuevas generaciones, ¿no? Que no conocieron cómo era antes bajo el sistema de haciendas, por ejemplo. Entonces una educación que retoma la experiencia social y política de los sujetos y al mismo tiempo una educación que sirve para resolver problemas concretos. Y es algo muy común más allá de Chiapas que he podido escuchar y no es algo nuevo, ¿no? La educación popular es lo que buscaba también desde los años 60, 70. Es decir, una educación para, escuché ahí decir en Castilla, dicen, mejorar el pueblo. Esa idea del buen vivir en otros lados, o lequilcuxlejal, es decir, un vivir nuestro, un vivir bien. Hasta escuché un vivir bonito una vez. En fin, es la prefiguración, creo, de otra vida, ¿no? Pero no se trata tampoco de, creo, de procesos educativos que buscan la concientización, así como si fuera un trabajo de un misionero, ¿no? Que vaya ahí a llevar la buena palabra, el adoctrinamiento. No estamos en un marco de este tipo, de que hay que ir a concientizar, porque más bien muchas veces en estas regiones donde los pueblos han tomado en sus manos la educación, se trata de una educación concientizada, en conciencia, más que concienciadora, porque de por sí ¿quién es más consciente de de la realidad revolucionaria o rebelde que los propios revolucionarios y rebeldes que son ellos, ¿no? En fin, no estamos en un marco sencillo como si fuera de la época de Paulo Freire y la educación liberadora, ¿no? La pedagogía para la emancipación, etc. No se trata de ir desde la escuela a concientizar el pueblo, si de por sí ya está bien más que consciente, sino ir reforzando, aprender nuestra historia, ir consolidando esta cultura. Para ir avanzando, creo entonces que la educación autónoma incorporaría elementos culturales distintos, pero elegidos por los propios sujetos. Escucha una vez que me dicen, usamos lo que nos sirve y sacamos lo que no nos sirve. No todo es bueno dentro de nuestras culturas, no todo es bueno para enseñar.
nosotros somos quien vamos a decir que eso sí y eso no, ¿no? Escuché, vamos a sacar las ideas del pueblo. Sacar las ideas del pueblo sería, bueno, vamos a hacer como una recuperación de conocimientos, podríamos decir, ¿no? Otros podríamos hablar de diálogos de saberes, tal vez, no sé. Vaya, son estrategias de educación, de innovación educativa, de construcción de poder educativo de los pueblos para los pueblos, por los pueblos, ¿no? Y entonces, ¿en qué sentido estas estrategias locales, municipales, de redes regionales vienen a retar la política oficial, ¿no? Porque creo va superando las propias dificultades del corporativismo. Las experiencias de educación autónoma en Chiapas como fuera de ellas pues tienen que ver con espacios liberados del sindicato oficial, del CENTE, ¿no? Eso es una gran cosa, ¿no? Pero también supera el centralismo, este diseño centralista de los planes de estudio, por ejemplo, ¿no? Al contrario, tenemos un sistema más autónomo desde abajo. Entonces, ¿qué tipo de resonancias fuera de Chiapas puede haber de estas experiencias? Pero antes de salir de Chiapas, quisiera comentarles que las escuelas autónomas zapatistas nacieron de manera escalonada, no fue de un día para otro. Parece que las primeras nacieron por ahí del 95, 96. Se fueron consolidando poco a poco y generalizando en la década de los años 2000. He escuchado ahí en unas declaraciones que ahora ya hay escuelas autónomas casi en todas las comunidades dichas autónomas. Pero hay comunidades, tal vez han visto en los medios libres, que se dicen autónomas, pero que se dicen también adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Es decir, que no son bases de apoyo, pero también tienen procesos propios de educación, ¿no? Les remito, si quieren leer sobre estos temas, al penúltimo número de la revista de Antropología Social del CIESAS, es un centro de investigación aquí presente también en Jalisco, se llama Desacatos, la revista está en línea y hay varios artículos sobre estas experiencias de educación autónoma en comunidades que sí tienen referentes políticos del zapatismo, pero que se fueron a construir su propia educación fuera de la influencia directa de los municipios autónomos, y son experiencias muy interesantes. Ahora sí salimos de Chiapas, vemos que en otros estados también ha habido experiencias en los 10, 15, 30 últimos años, experiencias muy interesantes, pero pocas veces escuchamos que se trataría en sí de educación autónoma. Esta palabra, este calificativo es propio a algunas regiones. En otros lados hablan de educación comunitaria, comunal, incluso escuché comunalista, como en el caso de Oaxaca, ¿no? Hay distintos niveles de experiencias, desde los nidos de lenguas para niños chiquitos hasta secundarias comunitarias, bachilleratos también de tipo alternativos, inscritos en la lucha comunalista. Y por ejemplo en el istmo de Tehuantepec hay un bachillerato que está inspirado por ideas comunalistas y libertarias, que funciona como un taller y que está también comprometido en la lucha contra los eólicos, ¿no? Fuera de Oaxaca, si vamos subiendo un poquito más en la geografía del sureste, vemos que en Guerrero, Michoacán y Puebla también han nacido en las últimas décadas experiencias muy interesantes de escuelas, en general que no son reconocidas por la SEP, o algunas buscan una cierta forma de reconocimiento, pero se quedan como en un estado híbrido, y tienen igual en común esta aspiración a controlar
los planes y programas, a colaborar directamente a nivel local en este control comunitario. Entonces encontramos una escuela que se llama Emiliano Zapata, por ejemplo, en la Sierra Mixteca de Puebla, ¿no? Encontramos también en la Sierra Mixteca, pero a través de Guerrero, escuelas de educación primaria que están inspiradas también por estas experiencias autonómicas. Vemos que muchos de los actores que están vinculados a estas experiencias también están vinculados a la teología de la liberación, ¿no? Es algo interesante también que existen no solamente resonancias, sino vasos comunicantes, ¿no? Entre distintos espacios, ¿no? Y los actores vinculados a las iglesias, no solamente la católica, tienen, pues en esta lucha por otras educaciones, tienen un papel predominante, a veces protagonista. Si vamos a Michoacán, pensamos en la experiencia de Cherán, ¿verdad? Desde que Cherán se declaró un municipio pues, rebelde indígena, ¿no? De hecho, hasta el momento sería uno de los únicos municipios reconocidos oficialmente por el Estado mexicano como municipio indígena. ¿Se acuerdan que hicieron los compañeros fogatas en cada esquina durante el momento de tensión, ¿no? Hace como 3 años más o menos, ¿no? Y ellos mismos comentaban que estas fogatas eran espacios de educación política, de socialización política. Pero ahí desde la educación popular, ¿verdad? No había nada formal, ¿no? Había la fogata y había una plática, intercambios intergeneracionales, vaya. Pero las cosas han cambiado en estos últimos años. El pueblo de Cherán, a través de sus órganos internos, ha construido una propuesta de educación purépecha muy interesante, ¿no? Que poco a poco están ellos concretando en algunas escuelas, ¿no? Pero también con dificultades, ¿no? Con dificultades que tienen que ver con el hecho de que pues muchos de los profesores también son profesores que reciben pues un sueldo, un salario, ¿no? Y pues la educación autónoma también requiere otro tipo de compromisos, no solo un compromiso con cumplir con pues una misión educativa y luego pues puedo ir a cobrar mi cheque y ya está, ¿no? Sino que pide un compromiso pues con las estructuras políticas del propio pueblo, ¿no? Y rendir cuentas a su propio pueblo. Eso vemos que cuesta mucho, ¿no? Mucho trabajo a veces pues, que admitir que nuestros propios vecinos pueden tener juicios y juicios de valores muchas veces sobre nuestra práctica como pedagogos, ¿no? Muy bien. También si subimos en la geografía de los pueblos, subimos hacia el norte del país, encontramos hasta la zona yaqui experiencias muy interesantes, y aquí más cerca de Jalisco, bachilleratos en la zona virárica, secundarias, que también inspiran a otros pueblos, ¿no? Pero solo para terminar sobre una cuestión importante, cuando hablamos de estas resonancias, y aquí en el título de la charla, resonancias desde los caracoles, creo que estas resonancias pues son una serie de ecos indirectos. Pueden haber unos ecos directos que tienen que ver con la caja de resonancia que puede ser el Congreso Nacional Indígena, que festeja sus 20 años en octubre próximo, ¿no? Sino que habría, yo creo que que estas experiencias innovadoras que muchas veces se refieren a Chiapas, muchos de sus actores no han ido o se han escuchado, han leído, se han apropiado unas cosas, pero no es el resultado tanto de la palabra zapatista que se extiende, creo, es más complejo. Creo que es el resultado de procesos de movimientos sociales en el campo educativo. Es decir, que tal vez si no hubieran existido los zapatistas en Chiapas, de por sí las luchas por la tierra y por la cultura hubieran dado lugar a luchas por otra educación. ¿Sí me entienden? ¿No? Que finalmente la construcción de la otra educación es
crea una declinación de un proyecto de vida de un pueblo, ¿no?, más amplio. ¿Sí quede claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si terminamos cerrando con una cita de un filósofo, lo hice a propósito, no citar tanto a filósofos, sino a citar a algunos campesinos que escuché por ahí. Un filósofo, ahí no barbudo como el pedagogo Freire, sino ahí bien pelón, se llamaba Cornelio Castoriadis, el pensador del proyecto de autonomía, ¿no?, el pensador de la autonomía, ¿no?, como proyecto social. Él comentaba en unos escritos por ahí que las estrategias de autonomía o para la autonomía son a la vez creadoras de libertad. Eso es obvio, nos parece lógico, ¿verdad? Crean libertad, pero al mismo tiempo liberan la creatividad, ¿no? Y eso me hizo resonancia con uno de los últimos comunicados que tuvimos la semana pasada o esta semana, un comunicado del subcomandante insurgente Moisés, del subcomandante insurgente Galeano, creo que se llama Mientras tanto, en las comunidades zapatistas, se los recomiendo mucho, ahí lo encuentran en las redes, en varias lenguas, si no soportan leer en español, ahí lo encuentran en otras lenguas. Y ahí comentan, justamente, hay varios momentos donde se comenta esta creatividad de la autonomía, todo lo que logran pues crear desde estos procesos asamblarios, ¿no?, y que son muy imaginativos. Pero este Castoriadis no solo decía esto de que hay una liberación de la creatividad y una creación de libertades, sino que al mismo tiempo comentaba que la autonomía también es una autolimitación. Y esa es una reflexión que quisiera que nos lleváramos o que podríamos discutir acá. Es decir, que es autolimitarse a los recursos que tenemos a nuestros alcances, recursos materiales, pero también recursos simbólicos, culturales, nuestros saberes. Entonces estamos limitados a esta capacidad de reflexión y acción en torno a estos recursos que tenemos a nuestro alcance y que necesitamos movilizar como insumos a los procesos pedagógicos. Significa también entonces que si la autonomía es autolimitación, significa que es autorresponsabilidad, ¿no? Es decir, que si queremos ser autónomos, queremos ser responsables. Y es difícil ser responsable, ¿verdad? Es difícil ser responsable de por sí de uno mismo. Y entonces ser corresponsable de un político, de un proyecto político conjunto, pues también eso pues crea muchas dificultades que pueden ser a veces como sacrificios o como, pues vaya, como sufrimientos que podamos tomar, ¿no? Pero bueno, nadie ha dicho, y creo que los zapatistas tampoco lo han dicho, nadie ha dicho que las luchas son fáciles y se pueden ganar así de fácil, ¿no? Entonces, pues espero que esta charla les ha motivado un poco en reflexionar y les agradezco su atención y pues estoy dispuesto a un diálogo con ustedes y entre ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias Bruno por la charla. Ahora les toca a ustedes un poco esta idea de si tienen preguntas, comentarios, cuáles han sido sus reacciones ante la charla de Bruno. Creo que sería interesante si alguien tiene alguna pregunta, comentario, es el momento. Tengo una pregunta. ¿Hiciste una relación con la economía? Hiciste una relación con la economía de Guatemala y el nivel educativo que traía, ¿no? Mi pregunta, son dos preguntas en uno, es ¿cómo funciona el sistema económico zapatista y de qué manera se relaciona con la educación? Gracias. No sé, ¿alguien más? Igual podemos hacer una ronda de varias preguntas, 2, 3 y entonces, ¿no? Tal vez si algunos de ustedes han tenido experiencias como observadores de los derechos humanos en Chiapas o como estudiante de alguna
de algún taller o escuelita, bienvenidos sus comentarios, bienvenidos sus comentarios, experiencias. Bueno, doctor, buenas tardes y bienvenido a nuestro estado. Yo hace un par de años había leído su tesis doctoral y me parece que tiene mucha relevancia en este tópico que usted maneja, ¿no? Sí quisiera, bueno, que abarcara un poquito más el tema de las estructuras mobiliarias, ¿no? Que también es muy interesante dentro de las escuelas zapatistas, ¿no? Mi parte es todo. Si vale la pena, porque no lo toque. Bueno, yo voy a permitirme hacer una pregunta un poco, conociendo a Bruno y su trayectoria de investigación. Sería interesante que nos comentara su experiencia de hacer investigación en contextos de guerra, ¿no? En el caso chapaneco, entonces este asunto también de cómo hacer una investigación militante, de colonial o de colabor, un poco si nos hablas también de cómo el ambiente intelectual de San Cristóbal y este asunto cómo, o sea, no se podría explicar en vez del zapatismo sin San Cristóbal y los apoyos que hay ahí, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si puedas ahondar un poco en eso y cómo también tu militancia política está ahí entrelazada con todo eso, ¿no? Entonces sería un poco interesante para los estudiantes ahondar un poco más en ello. Gracias. ¿De una vez? Sí, de una vez. Señor de barba. Ajá, señor. Sí, está muy bien. De hecho, están bien. Doctor, compañero, el EZLN se ha convertido en un paradigma. Es un movimiento que ha traído muchísima enseñanza, muchísimo aprendizaje, acorde a la realidad en la que vivimos mexicanos, pero el EZLN ha venido aportando a toda América Latina y a todo el mundo. ¿En qué medida el EZLN se ha venido retroalimentando de otros movimientos en América Latina, en el ámbito de la educación, en el ámbito en todos los sentidos, para no nombrarlo? Nos parece que el EZLN, al lado de todos los movimientos que se han venido dando en los últimos tiempos en el sur de nuestro país, incluyendo el movimiento de los pobres en Guerrero y todo esto, ¿en qué medida ha habido una retroalimentación como en el sentido de la autoridad que tiene el EZLN frente a todo el movimiento de liberación en nuestro país, y cómo esto en un momento dado se puede convertir en una alternativa de liberación frente a enemigos tan complejos y difíciles de enfrentar para lograr un mundo distinto, un mundo nuevo? Entonces, ¿en qué medida el movimiento indígena abre camino para todos los pobres de México, los trabajadores en su conjunto? ¿En qué medida se está constituyendo un proyecto nacional frente a la situación tan compleja en la que vivimos actualmente en México? Frente al crimen organizado, frente a enemigos tan fuertes como el narco, el estado de terror que tenemos, y la gran oligarquía burguesa aliada a la gran burguesía internacional, que son enemigos muy concretos y muy fuertes. Digo todo esto porque la situación que hay está bien compleja. Yo creo que sí tenemos que dar una respuesta frente a esta situación tan compleja en la que actualmente vivimos los latinoamericanos, el mundo entero y México. No sé, doctor, si hay algo que pueda. No, gracias. Pues
tal vez podemos partir de esta última pregunta, que puedo conectar con esta del contexto. Si, dice el compañero que si el ZLN representa un paradigma, no sé, pero un referente ético, eso sí, un referente ético más allá del tipo de sujetos que están comprometidos en esta lucha. Es decir, que nos interpela. Todos nos sentimos interpelados, ¿no? Desde distintas trincheras, ¿no? Entonces, creo que ahí podríamos reflexionar en eso de en qué sentido este referente ético del zapatismo es una base sana, entre comillas, ¿no? Para construir de manera más sólida un proyecto de nación, de pueblo, de barrio distinto, ¿no? ¿Hasta qué punto hay alguna retroalimentación de otros movimientos anteriores y paralelos del zapatismo en las prácticas? Es algo que yo también me hago como pregunta y tengo muchas dificultades en responder, porque creo que ahí es un trabajo de historiadores dentro de un par de años, todavía es un poco temprano, pero por el contexto de hace 20 años o de hace 30 años, cuando se forman y acumulan en silencio las fuerzas del ZLN de manera clandestina, yo creo que sus jefes de aquel entonces estaban informados, por supuesto, de las estrategias educativas de los movimientos guerrilleros centroamericanos, guatemaltecos, como las CPRs, las comunidades de poblaciones en resistencia, a la cual hice referencia hace rato, ahorita regreso al tema, pero también en los procesos de educación popular de El Salvador, muy interesantes, las campañas nicaragüenses de alfabetización también, pero hay que pensar también en este momento, y luego pensar en la época posterior al levantamiento, donde pues acuden a Chiapas militantes de Guadalajara también, pero también del sur, ¿no? Y que vienen pues a escuchar a los zapatistas, tal vez a intercambiar con ellos, ¿no? Me imagino que vendrían de Brasil, del MST, vendrían del Cauca colombiano que he hablado, o de otras luchas, ¿no? Que también habían empezado este tipo de proyecto autonómico sin nombrarlo de esta forma, ¿no? En efecto, este referente ético nos abre caminos para otros pueblos, como bien lo dice, frente al mal gobierno, al narcoestado, a las oligarquías, es decir, todos estos crímenes autorizados, ¿no? Y de ahí hago el vínculo con el contexto ahí. Vemos que finalmente las zonas más seguras para hacer investigación o para hacer, tal vez levantar luchas, consolidar luchas, pues son justamente las regiones bajo influencia de estas organizaciones indígenas y campesinas. Yo nunca me he sentido tan en seguridad como una comunidad zapatista o como una comunidad de las crack en Guerrero, de las comunidades de la policía comunitaria, ¿verdad? Donde la seguridad está en mano de las estructuras comunitarias de gestión política. ¿Qué tipo de contexto? A ver, los contextos van cambiando. Hace 20 años, hace casi 20 años, cuando me acerqué al zapatismo, me acuerdo, tuvimos muchos retenes, ahí nos trataban de asustar en los retenes. Y luego, cuando me toca hacer las investigaciones, ya no había tantos retenes de los militares, de esos que asustan tanto. Nunca he tenido miedo a que me revisen mis maletas y que vean que tengo libros. Yo no creo que los militares se asusten por libros, ¿no? No sé si ven lo peligroso que pueden ser los libros. Más bien, yo creo que no es tanto los de afuera como investigadores o solidarios que nos podemos acercar, que fuéramos, sino para los propios que están ahí a diario, ¿no? Estos promotores de educación, por ejemplo, que van a tomar un curso en la cabecera municipal y que dentro de su mochila tienen pues todo el fruto de su trabajo rebelde de pedagogos rebeldes, ¿no? Y están amenazados ahí o se sienten incómodos, ¿no?
yo no tengo miedo, yo sé que pues soy güerito y no me va a pasar nada. Pero a quienes viven allá, yo creo que a veces sienten el corazón que late fuerte cuando, pues también cuando hay una incursión paramilitar o intimidaciones militares también, ¿no? En estos contextos, personalmente, como les decía, yo siempre me he sentido muy en seguridad, porque eso lo hubiera dicho desde el principio, desde la introducción, una condición que nos ponían las juntas de buen gobierno a quienes llegábamos por casualidad de ahí a pedir un permiso para investigar. Nos daban una charla rápida que consistía en una pregunta: ¿y para qué quiere hacer esta investigación? Híjole, pues, ¿para qué? Para sacar mi tesis. No, pues claro que no hay que contestar esto, ¿verdad? Es ridículo. Porque yo creo que algunos sí lo contestaron y no les fue bien. Sino preguntarse el para qué de la investigación en estas condiciones y con los sujetos que justamente están ubicando la investigación como una herramienta más en su lucha cotidiana, ¿no? De ahí la construcción de problemas de investigación en conjunto, ¿no? De ahí la cuestión de el colabor o estar trabajando en asociación con, ¿no? Y entonces eso sí necesita un tiempo prolongado de estancia, ¿no? No se puede en un mes, ¿no? Se necesitan varios años, y creo que se necesita también mucha humildad, ¿no? Y reconocer que finalmente pues la investigación es pues otra herramienta colonial más, ¿no? De cierta manera. Mientras los investigadores somos los externos, es colonial. El día en que los investigadores logremos pues propiciar que de manera autónoma los pueblos puedan ejercer sus propios procesos de investigación de su propia realidad, yo creo que pues ya estaríamos en el mejor camino. Y de hecho ya lo están haciendo los zapatistas, y yo lo digo, qué bueno que ya no nos permiten a los tesistas universitarios a que hagamos de manera fácil una tesis allá, porque ahora cuando lo vemos con las producciones que tienen hasta en videos, ellos mismos son capaces de comunicar sobre lo que están haciendo y sus propios tropiezos, sus alcances y tropiezos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto somos útiles, verdad? Hay que preguntarse eso, y creo ser muy humildes al momento de ir a entregar nuestros resultados, ¿no? Me ha pasado que pues mis bonitas hipótesis sobre el caciquismo cultural, como les dije hace rato, pues para ellos sí, pues eso sí lo sabíamos, que nuestra autonomía impide que algunos tengan el poder, eso ya lo sabíamos, sí, ¿no? Entonces creo que sí hay que buscar otros canales y investigar en contexto de guerra integral de desgaste, pues no es fácil, pero tampoco trabajar en nuestros barrios, en los barrios obreros, en los barrios pues de Guadalajara, ¿no? En toda su diversidad social de desigualdades que tiene, discriminaciones, ¿no? Creo que también es difícil hacer trabajo de campo en unos barrios muy cercanos de esta universidad, ¿no? Gracias por la pregunta sobre el mobiliario. Poca gente me hace preguntas de este tipo, me da gusto que alguien esté interesado en unos párrafos que escribe por ahí. Gracias. Lo que me llamó mucho la atención es que cuando visitaba las escuelas de tierras recuperadas donde había una casa grande, dicen que era la casa del hacendado o del propietario güero que había antes, ¿no? Pues a veces lo usaban como escuela porque se presta, pero muchas veces no lo usaban como escuela, preferían construir una casita de tablas de madera con techo de láminas que se parece mucho más a sus casas, pero son mucho más oscuras. Cuando llueve no se escucha nada, cuando hay sol hace un calor tremendo, ¿no? Y yo me pregunto, pues, ¿por qué no utilizan esta casa fresca que era del hacendado? Y pues una vez uno me dijo, pues compa Bruno, pues usted, como que está bien ingenuo este pinche francés, ¿no? Como que ahí no nos hallamos, no es lo nuestro. A nosotros nos gusta estar
en los espacios que acostumbramos, con piso de tierra, ¿no? Con estos techos que son los nuestros. Entonces, tal vez algo también que me preocupa mucho es cómo es que yo veía que los niños respetaban mucho, no hacían grafitis, ya ven, todos nosotros, ¿verdad? Cuando éramos niños o todavía aquí en la UDG, escribimos en las grafitis, pues hay que dejar más marcas, ¿no? Dejamos símbolos, mensajitos acá en las paredes. Y eso yo no lo veía en las escuelas zapatistas tanto, ¿no? Como en escuelas oficiales, porque también he estudiado mucho en escuelas del mal gobierno, como dicen, y todavía lo hago. Pues sencillamente creo que porque es el fruto del trabajo de sus padres, ¿no? Cómo sus padres construyeron también el mobiliario, pues como que se lo apropian y ahí no, ¿qué me van a decir? Luego si... O sea, la autoridad ya no es el Estado impersonal y el profe que le vale que vayamos a rayar, sino que allá la escuela pertenece a la comunidad. Entonces, ¿qué me van a decir si ya estoy grabando el nombre de mi novia ahí? ¿No? O sea, una apropiación del espacio escolar, o sea, que trato de demostrar, que hace que a nosotros desde nuestras miradas muy externas nos puede parecer completamente pues raro, pero yo creo que corresponde a las lógicas propias de apropiarse lo escolar, ¿no? Pero a su modo, ¿no? A su modo, ¿no? Pero también a veces he visto mobiliario que recuperaron de escuelas que eran antes oficiales, y estas creo que no las respetaron tanto, pero esa es otra cosa. Muy bien. Las comunidades de poblaciones en resistencia en Guatemala que pertenecían cercanas al ejército guatemalteco de los pobres, ¿no? Que era pues una guerrilla que tenía el símbolo del Che Guevara, ¿no? Lo han visto, con pues una ideología basista, de salvar bases, ¿no? Que protegían a los frentes guerrilleros, ¿no? Entonces algunos salen, como decía hace rato, salen a Chiapas, y ahí ya no hay tanto problema de abastecimiento, bueno, sí hay de comida, porque ahí ya no hay tierra que trabajar y hay donaciones extranjeras. Entonces ahí la educación ya no depende de la producción. Pero en el momento en que las comunidades estaban en la clandestinidad en Guatemala, las comunidades quechuas, por ejemplo, chiles, sí, aparentemente había una dependencia muy fuerte entre la base económica y la base educativa pedagógica. Es algo que personalmente no he investigado en otros espacios, porque creo que pues hay que ser un buen economista, no de estos economistas liberales, sino más bien de estos que hacen economía social y política, ¿no? Y que pueden justamente entender estos mecanismos muy finos de la economía social, ¿no? Y que finalmente es una vieja economía que no es tan nueva y que existía antes de los socialismos, pienso, ¿no? Que es una economía basada en pues la reciprocidad, la ayuda mutua, ¿no? El trabajo colectivo, pero también el trabajo individual, ¿no? Entonces es algo que sí nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto finalmente nuestros procesos educativos dependen directamente de procesos económicos que son políticos, ¿no? Entonces, lo que les ha pasado hace 25 años a las bases de la guerrilla guatemalteca, de poner la educación al servicio del pueblo, también ha creado nuevas dependencias, ¿no? Y entonces creo que tenemos que cuidar en estos procesos de construcción de autonomías, que sea en la ciudad o en el campo, cuidar estos procesos de responsabilidad, ¿no? Eso pasa por la formación, creo. La formación política, la formación histórica, la formación militante, por supuesto, ¿no? Y esto no se da de manera individual, ¿no? Solo se puede dar gracias a círculos de reflexión. Tampoco creo que se pueden dar con este tipo de asamblea donde yo tengo el micrófono y ustedes están sentados y escuchan, ¿no? Eso es muy diferente a las asambleas que he podido observar en Chiapas, donde la gente sí se interpela,
alguien toma la palabra y las mujeres por ahí se ponen de acuerdo porque van a decir algo y por ahí ya vimos rumores. No sé si están bien tranquilitos. Quién sabe si podemos hacer revolución así, pero con mucha reflexión, sí. ¿Habrá tiempo para otras preguntas? No sé si alguien tiene interés de preguntar, comentar algo. Rafa. Algo que está costando mucho trabajo asimilar en las universidades, de por sí a Castoriadis casi no se presenta ni se conoce, entre otros, pero cuando se presenta esta idea de la autonomía como proyecto, muchos compañeros estudiantes y uno que otro profesor dicen, ¿y cómo la autonomía como proyecto logra deshacer lo que el propio Castoriadis habla de infrapoder que desde que nacemos se mete? Es decir, esta idea de que la institución ofrece un sentido a cambio de someternos, de sublimar. ¿Cómo dirías tú que la autonomía zapatista plantea la posibilidad de deshacer este infrapoder que viene? Por eso es tan fácil con los que nacen adentro de la rebelión zapatista, pero antes... Cuando yo hablo del asunto del paradigma es porque algo de lo más avanzado que podemos conocer es cómo el ZLN le ha dado una inmensa importancia a la comuna. Y desde esa perspectiva yo estoy hablando como paradigma. No por otra cosa, incluso es algo que los movimientos de liberación nacional en América Latina están tomando una retroalimentación de algo que aporta un movimiento tan importante como el ZLN desde la perspectiva de la comuna. E incluso el movimiento del pueblo venezolano está sustentándose sobre la base de muchas de las experiencias que están dándose en América Latina, incluyendo el ZLN. Y por otra parte, el asunto de la cultura. El asunto de la cultura es un arma fundamental para el ZLN y eso ha endorsado su presencia en todos los ambientes, en todos los espacios, fundamentalmente en el ámbito de la educación, en el ámbito de las universidades. Y algo que se me olvidó es cómo se vincula el movimiento del sur con el movimiento del norte. Es decir, desde esa perspectiva, cómo se ha venido desarrollando la educación popular en las comunidades del norte y cómo se ha venido relacionando norte con sur desde una estrategia fundamentalmente vista desde el ZLN, cómo el ZLN ha venido vinculándose con el movimiento de los pobres en Guerrero, en Oaxaca y en todo el sur y en todo el norte, porque creo que las condiciones están exigiendo esa estructura organizativa del movimiento de liberación nacional en nuestro país. Pues muchas gracias. No son preguntas fáciles, entonces les propongo que en los próximos ejercicios a los cuales los zapatistas han convocado traten de formular estas preguntas, tal vez en sentidos menos abstractos, y creo que los más indicados no son universitarios los que van a responder a estas preguntas. No es fácil. No es tarea fácil, entonces ahora que me dan 4 horas para contestar, les agradezco. Tal vez la respuesta a la pregunta del profe Rafael Sandoval, ¿verdad? Se encontraría, a lo mejor, en
dimensiones de articulación entre autonomía individual y autonomía colectiva, que es un gran campo de investigación y de reflexión que nos abre Castoriadis con el proyecto de la autonomía, ¿no? Es decir, cómo se pueden articular las autonomías individuales singulares que tienen que ver con nuestras individualidades exacerbadas también en nuestra cultura de la competencia, ¿no? Y cómo se pueden articular a estos intereses colectivos, a estas construcciones colectivas que tenemos que hacer juntos si no morimos, ¿no? Que es una cuestión de supervivencia colectiva. Si no nos ponemos de acuerdo para detener un proyecto inútil de aeropuerto, ¿qué es aquí? Es una cortina de aquí cerca, la lucha sí, es una hidroeléctrica, ¿verdad? ¿No? Es una presa, sí, presa. Ajá. Entonces, si no nos oponemos a estos procesos, pues ahí morimos. Pero no es suficiente, creo, oponerse a estas estrategias de despojo. También hay que organizarse para justamente, pues, hacer que los comunes se vuelven nuestros, ¿no? O recomunizarse, está mal dicho, pero hacer que los espacios comunes sean realmente gestionados por lo común, ¿no? Por instituciones propias, ¿no? Y ahí las articulaciones pueden ser tremendas, ¿no? Hemos visto como unos protagonismos de algunos individuos pueden echar para abajo todo un proyecto de colectivo, proyecto colectivo de sociedad, ¿verdad? Entonces significa, pues, cuestionarse, hacer trabajos tal vez de autocrítica, ¿no? Y inscribir nuestras acciones de lucha y de investigación en la duración, en la larga duración, ¿no? En espacios claves que pueden ser barriales, por ejemplo, en el caso de una ciudad, ¿no? Vaya, entonces le dejo al profesor Sandoval la tarea de transformar esta pregunta para que los propios compas le puedan responder de manera mucho más inteligente. Ahora, también las cuestiones que levantó el otro compañero sobre la articulación de los movimientos norte-sur, la cuestión de la cultura, pues son grandes temas que no son propios a las luchas sociales campesinas del sur del país, ¿no? O de algunos otros rincones de la República. Tenemos acceso parcial a estas informaciones, ¿verdad? Las podemos encontrar, como dijimos, en los medios libres, ¿no? En internet sobre todo, pero tal vez también en unos folletos, unos boletines que se imprimen por aquí, por allá, a veces en círculos cercanos a las universidades, ¿no? Pero en general no tenemos mucho acceso en nuestras universidades a este tipo de trabajo, porque justamente no estamos haciendo nuestro trabajo los académicos, no estamos pues apoyando a quienes necesitan la sistematización de sus acciones, ¿no? A quienes a veces nos piden apoyo, no tanto de asesoría, sino de estar caminando juntos, ¿no? En este sentido, de ir construyendo proyectos comunes, pero no desde un escritorio, sino desde un proyecto, como decía, barrial, comunitario. Tengo el sentimiento de que si tuviéramos un mejor acceso a la información de todas estas luchas que nos rodean, podríamos intervenir de manera más reflexiva, ¿no? Y ser mucho más audaces en nuestras acciones colectivas, ¿no? De ahí la necesidad, pues, de estudiar los movimientos sociales, pero no solamente, también de estudiar la criminalización de estos movimientos, las estrategias de desprestigio de las luchas populares, estudiar también las estrategias de guerra, de paramilitarización que impiden que los pueblos puedan hacer florecer sus propios proyectos. O sea, la tarea finalmente, la responsabilidad
este tema pues la tenemos nosotros en las universidades, ¿no? Y pues no se trata de ser, ¿cómo se dice? Mala onda. Y tratar de ser consecuente, entonces de hacer que nuestras tareas cotidianas en las universidades les sirvan de algo a los pueblos. Si no, pues mejor regresamos a hacer otras cosas, ¿no? No sé si con eso respondí. No estoy tan seguro de haber respondido muy bien. Pues muchas gracias. Bien, pues nos resta solamente tal vez ir cerrando. Bueno, comentar que Bruno trajo algunos de sus libros y de otros colegas, están a la venta. Quien tenga interés puede pasar aquí adelante directamente con Bruno. Bueno, también están en línea si los quieren descargar. Y bueno, nosotros nos restaría solamente agradecer al Departamento de Estudios Urbanos, a la División de Estudios Históricos y Humanos, al maestro Cristóbal Durán por todo el apoyo, y a ustedes por su asistencia. Y bueno, de parte de la cátedra del seminario solamente decirles que estén atentos, que vamos a seguir haciendo varias actividades a lo largo de este año, y a través del Facebook y nuestras páginas de internet, etcétera, se van a